Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de nuestra cápsula de una hora, pues porque a veces así son las cápsulas, ¿no? O sea, se extienden. Vamos viendo a ver cómo va con esto. De, de vuelta a los clásicos, un segmento donde buscamos que estos textos que han sido heredados de generación en generación, pues no se pierdan en la historia, no se pierdan en el tiempo y bueno, obviamente se conserven. ¿Y cómo se van a conservar? Pues leyéndolos. Volviéndolos vigentes, volviendo a leerlos, que es algo que, una consigna que había, pues ya ha salido aquí en Escriturama, que es el clásico siempre gana en la relectura. Y creo que eso nos pasó el día de hoy con este personaje y este escritor que vamos a tratar el día de hoy, que como verán es el buen Guy de Maupassant. Que aquí está un Enrique retrato René Alberto. que hizo al óleo, ¿no? Pintado al óleo, un gran pintor que se llama Marco. Y bueno, hoy vamos a tratar pues un cuento, un relato, una novelette, no sé cómo catalogarla. Un cuento, ¿no? Más bien, pues un cuento algo extenso que consideramos es uno de los grandes clásicos de la literatura universal, además de muchos otros textos que escribió el buen Guy de Maupassant. Pero el día de hoy vamos a tratar a Bola de Cebo. Un cuento... pensé que me hablabas, güey. Un cuento que fue publicado en... 1880, creo. 1880, a ver, no... No estás inventando. Mira, 16 de abril de 1880. Sí estudió, Pedro. Sí, es mi tarea. Y bueno, como ya es costumbre en este segmento, vamos a dividir este episodio, esta cápsula en 3 bloques. El primero de ellos vamos a tratar la biografía y el contexto sociocultural y el contexto literario del autor, de Guy de Maupassant. Luego vamos a abordar o vamos a desmenuzar la obra, Bola de Cebo, y al final vamos a dar nuestras apreciaciones, nuestras conclusiones, que lo que tratamos es de hacer ver qué dice el clásico a nosotros hoy en día, ¿no? Que es también una de las consignas que tenemos en esta cápsula. Entonces, bueno, hoy me acompañan Pedro y Marco. Placer, bienvenidos. Muy bien. Pues empezamos. ¿Quién fue el buen Maupassant? Es un aristócrata, como decíamos, que pues pareciera que todos los escritores de ese momento y la Francia de ese momento salían cosas o las obras eran obras como muy comprometidas ideológicamente, ¿no? No sé ustedes qué opinan con eso. O sea, sí se ejercía a lo mejor una cierta ficción en los relatos. Maupassant pues es conocido por sus cuentos y son cuentos cortos, o sea, es un gran cuentista. Uh-huh. Pero siempre hay como un elemento de ideología y de crítica a la situación de Francia. Y creo que en este cuento pues queda muy de manifiesto. O sea, hay que tomar en cuenta que este primer cuento, mejor dicho, este cuento es el primero que publica con su nombre verdadero, ¿no? Okay. Y la obra que tiene Maupassant, pues que es algo extensa, uh-huh, fue producto de 10 años de trabajo, más o menos. Sí. O sea, escribió muchísimo durante 10 años. Le pegó duro la tarea. ¿Sí? De hecho, los últimos 2, él los pasa ya como en una especie de manicomio, te digo. Manicomio. Es con ovni también. Es que había avistamientos ahí. No, porque si él cae en una especie como de locura muy a la Nietzsche, por ¿no? La sífilis. Sí, por esta enfermedad que él contrae, porque también él se desenvuelve en estos ambientes muy literarios y muy también como de los suburbios, en Montmartre, en como colonia, pues no sé cómo decirlo, como barrio, ¿no?
parisino, donde pues acudían mujeres galantes, había como cabarets, ahí estaba lleno de cafés y lleno como de bares, no sé cómo se llamaban en ese tiempo, pero pues iban básicamente a chupar, a mamarse. Y pero estaba lleno de escritores y de artistas, ¿no? De pintores, de músicos, y fue todo en este ambiente donde él se desenvuelve, ¿no? Él nace en 1850, exactamente a la mitad del siglo XIX, y a él le toca pues toda una periodo de efervescencia política muy interesante, ¿no? En esa Francia del siglo XIX. Y ahorita lo que comentaba Pedro, desempeñando un poquito como esta función que tenía lo que habíamos comentado Octavio Paz con la inteligencia, esta situación de los escritores, los literatos como líderes de opinión, ¿no? O sea, dando por medio de sus obras como con ideología, con una intención. Claro. Y esta ideología, lo que vemos en el cuento, y a lo mejor ahorita vamos a regresar a los datos biográficos, pero esta ideología, lo que platicamos también es que no es exclusiva de las personas de élite, ¿no? O sea, pareciera que quien embandera también los ideales son personas de estrato social muy bajo, como es el caso de Bola de Cebo, ¿no? Que Bola de Cebo es el apodo que le dan a esta mujer, pues por dimensiones corporales importantes, ¿no? Pero bueno, ella, no recuerdo ahorita el nombre de ella. Era Elizabeth Rousset. Es una prostituta, pero que también está cargada de ideología, ¿no? O sea, está cargada de también una forma de ver la realidad más allá del oficio que desempeña. Correcto. ¿No? Vamos a ver con el Sí, ahorita ya entramos ya de lleno al segundo bloque, esta crítica que veladamente hace Maupassant a la sociedad. Pero como bien dice Pedro, era un aristócrata, ¿no? Él era alguien que venía tenía un linaje ya burgués, monárquico en cierto sentido, era hijo de un conde. No recuerdo. Sí tenía como o sea, tenía un linaje, digamos. Tenía un linaje noble, no sé de quién un era, linaje noble, era exactamente. de familia noble. Y estaba apadrinado por personajes, por un personaje muy, muy importante, que es el caso de Flaubert. Sí. También en el momento en el que él hace su obra, pues en Francia tenemos, además de Flaubert, a un Émile Zola, Balzac, ¿no? Que son escritores que también pintaron de manera muy realista, ¿no? La Francia del siglo XIX. Aparte como las bases donde agarró Maupassant la forma de ir escribiendo, ¿no? El trato con estos personajes. Sí, y haciendo la precisión, bueno, Pablo, si quieres comenta eso, ¿no? De la diferencia entre esos textos que son de realismo contra lo que se dice que es ya Maupassant, que es naturalismo. Sí, a lo que hace referencia Pedro es, digamos que el contexto literario al que le toca a Maupassant es un contexto donde es la colita ya del romanticismo. Recordemos pues a Víctor Hugo, ¿no? ¿Se acuerdan igual ahí en sus clases en la prepa o en la universidad les habrán dejado Los Miserables, ¿no? Que es como una obra cumbre, ¿no? De la literatura francesa del romanticismo, pero pues está Stendhal, está por ahí, ¿cómo se llama Bueno, se me olvidó, pero hay como... Ese güey. Se me olvida el nombre de también romántico francés. No, ya me acordaré. Pero bueno, es el romanticismo que es una reacción a la ilustración. El romantismo es una reacción literaria hacia todos los ideales ilustrados, o sea, del siglo XVIII, y acaba en la primera mitad del siglo XIX. Y lo que sigue al romanticismo pues es el realismo. ¿Por qué? Porque los realistas lo que querían era retratar de manera como si fuera una fotografía
la sociedad de su tiempo. Dejar de idealizarla o dejarla Sí, de... pues que en el romanticismo hay mucha cuestión individual, ¿no? Está como este ímpetu. Así es. Este ímpetu, de hecho el inicio alemán es Sturm und Drang, y Sturm es como tempestad, ¿no? Uh-huh. Y Drang quiere decir eso, como ímpetu, como esta voluntad, como echada para adelante. Y en el realismo ellos dicen, no, lo que hay que hacer es retratar a la sociedad tal cual como la vemos, ¿no? Entonces, por ahí... ¿Qué es retratar la sociedad tal cual como la vemos? O sea, incluso aquello que lo degrada, aquello que es vulgar, ¿no? Todo lo vulgar. Sí, no solamente lo bueno, ¿no? también hay que retratar lo malo. Por ejemplo, está el caso de Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Donde sí hay pues son como no sé cuántos ladrillos sea esa novela, pero pues se trata precisamente de eso, ¿no? De retratar todo lo bueno y lo malo que tiene la sociedad. Sí, o sea, como que era también una crítica de que no todo son esos valores de la ilustración, o sea, no todo es ideal, no todo exactamente, bonito, ¿no? todo es... Uh-huh. Y en esa condición de retratar pues lo vulgar, creo que para nada es casualidad que después tengamos también el inicio del simbolismo francés, ¿no? Sí. De un embellecimiento de toda esta degradación de la sociedad. Sí, por ejemplo, se dice mucho de Baudelaire que él es el último romántico y el primer simbolista, ¿no? O sea, también le llaman decadentismo, ¿no? A ese movimiento que abre Baudelaire. Pero en el caso de Maupassant, este paso del realismo al naturalismo, los naturalistas eran precisamente realistas que no solamente daban un retrato de la sociedad, porque el realismo se quedaba ahí, ¿no? Solamente retrataba la sociedad como sola, retrataban la sociedad tal cual es, hacían como una fotografía de la sociedad, pero no había una opinión o no había un juicio de valor. Un ideal, ¿no? Exacto. No sabías el ideal del autor. En el caso, ya entrando a Maupassant, en el caso de los naturalistas, ellos ya hacían una crítica a esa sociedad que estaban retratando, no solamente la retrataban, sino también hacían una crítica, y había también como, por eso dice Pedro muy atinadamente que Bola de Cebo tiene un ideal, okay, o sea, porque hay una crítica detrás, ¿no? Dejas de ser solamente un observador y comienzan a emitir un juicio sobre lo que están narrando o plasmando. Exactamente. Excelente. Entonces, pues se puede considerar a Maupassant de los primeros naturalistas. Naturalistas, sí. Pues, yo ahí sí ya se los dejo a los estudiantes de letras, okay, a los egresados, que digan quién fue el primero y quién no, okay, pero por ahí está, no sé si Flaubert, cómo lo consideren, si naturalista o realista, pero bueno, Maupassant lo que hace es beber de ellos, ¿no? Sobre todo de Flaubert. Y por como buen padrino. Como buen padrino. Bueno, buen ahijado, perdón. Exacto. Entonces. Sí, y lo que llama también la atención pues es que no lo hace en novelas, ¿no? No lo hace en novelas, que también era un formato que la mayoría utilizó en su momento, sino que lo hace en historias cortas, pues también de muchísima imaginación. Lo que platicaban respecto a que Maupassant se centró más en cuentos, que un poquito más complicado para hacer. Tiene un par de novelas, de Lamin, no recuerdo el nombre de la otra, pero tiene un par de novelas intentos de más extensión. O sea, lo que ibas, novela era un género que normalmente desarrollaban más para tener un ideal, porque una historia más larga te lo permite. Y Maupassant, a pesar de ser cuentos, de ser historias más cortas, tiene esta capacidad de mantener el ideal, ¿no? O sea, que quede claro en cuanto era. Dicen que fueron como 300 cuentos los que escribió a lo largo de 8 años, más o menos. Entonces, imagínate una producción de eso, menos de 10 años, pues... ¿Cómo escribe? Sí. Oye, y, o sea, sin máquina, pues ahí máquina, borras, güey, ¿no? Acá a mano, pero bueno. Contexto de... Pues bueno, ya para entrar al segundo bloque, Bola de Cebo se centra o platica una historia en 1870. Entonces la intención es platicarles un poquito qué pasaba en la Europa de Maupassant en 1870. Ahí está ya la guerra franco-prusiana. Voy a dividir como los dos escenarios, o qué era cada uno de los que entran en esta guerra. Francia venía de una monarquía, se escabechan a Luis XVI y se instaura la Primera República. Después de la Primera República, que instaura ¿qué?
este ideal de libertad, fraternidad e igualdad. Se deja de manejarlo, se dejan de utilizar los títulos nobiliarios, el don, el lord, bueno, el lord es inglés pues, pero no sé cuál es el título. Sí, varón, no sé qué. Conde y todo eso. Entonces, y todos comienzan a ser llamados, o se tienen que llamar como ciudadanos, ¿no? Es como un poquito como el camarada de los soviéticos. Entonces, viene esta parte igualitaria. Obviamente hay familias de rancio abolengo que quieren mantener o viven durante todo el siglo XIX anhelando o queriendo vivir, renovar estas antiguas glorias familiares, ¿no? Luego viene la República, como bien dijimos, bueno, el terror primero, en la que se descabecharon también un montón de raza. Con Robespierre, ¿no? Con Robespierre y con todos estos compas. Luego viene la instauración con la llegada de Napoleón al poder, primero como presidente, como cónsul, no recuerdo cuál era el título que tenía, y posteriormente pues se hace la instauración del imperio, con Napoleón, todo este rollo que ya conocemos de pasadita o en algún momento hemos escuchado quién fue Napoleón. Derrotan a Napoleón y derrota lo que era la Santa Alianza, me parece que se llamaba algo así, que eran los estados entre ingleses, los estados germánicos, los estados papales, y viene un intento de restauración de la monarquía en Francia, con un poquito con unos parientes de los que gobernaban en aquel entonces, antes de la Primera República, los Orleans. Y pues después de ahí todo el desmadre y batallas internas, viene lo que es la segunda República. Ahí es elegido presidente, no recuerdo, se me fue el nombre, no sé si era el Luis Napoleón, pero pues es un nieto de Napoleón I, y este compa siendo presidente pues decide mandar al carajo las cámaras y instituirse como emperador, instaurando el segundo imperio francés, y se hace coronar o llamar Napoleón III. Este compa, por si les sonó, es el que nos mandó a los franceses, a México, a invadirnos, a los Habsburgo, y a instaurar una monarquía europea. Un poco el responsable del castillo de Chapultepec, ¿será? Maximiliano de Habsburgo. Si han tenido oportunidad de ir a Ciudad de México y ver el castillo de Chapultepec, este compa nos lo trajeron patrocinado por el buen Napoleón III. En ese entonces Francia era el ejército más fuerte, mejor preparado, entonces traían ya este inicio de expansión. ¿Qué manos les faltaron en Puebla, Bueno, pues es que aquí tenemos a los niñitos. Ya, llegaron a comer camote ahí a Puebla, entonces en ese entonces era el ejército. Cuando estamos hablando, la intervención francesa aquí es 1862, ¿va? Entonces, en este periodo de expansión francesa, pues obviamente se comienza a hacer diversos enemigos. Una de las intenciones de establecer aquí como dato cultural para los chavos, una de las intenciones de instaurar una monarquía europea aquí era, como los gringos estaban dando en la madre con la guerra civil, los franceses quisieron aprovechar que Estados Unidos deja de voltear hacia Latinoamérica, hacia México, para colárseles, poner una monarquía que le debiera la fuerza a Francia y poder tener un territorio fuerte a un lado bien posicionado a un lado de Estados Unidos. No es casualidad que justamente comienza a perder la batalla y son expulsados los franceses. Pues cuando ven que Habsburgo, el buen Maxi, les salió más liberal a los conservadores de lo que esperaban, y Estados Unidos termina la guerra civil y comienza a ofrecer apoyo a Juárez para poder expulsar a los franceses. Entonces Francia no termina de consolidar una ocupación aquí y sale derrotada. A propósito de eso, pues si quieren una novela histórica con ese detalle de el intento de establecer una monarquía aquí en México, está la obra de Noticias del Imperio de
de Fernando del Paso. Anótenle, apúntenle. Sí. Buena Le forma de- dedicaremos un programa. al buen del Paso. Entonces, se retiran. Obviamente, como se han de imaginar, Francia tenía buenas relaciones con los Habsburgo y con la casa reinante de Austria, ¿va? Del otro lado, ¿qué tenemos? Hasta ahí dejamos ahorita a los franceses. ¿Qué tenemos del otro lado? Prusia, lo que ahorita conocemos como Alemania, eran diversos estados. Es como si fuera México, pero un reino fuera, Prusia fuera como Chihuahua, Baviera fuera como Jalisco, o sea, eran estados independientes. Formaban una liga germánica por los orígenes y por la lengua, pero No eran un país. no eran un país tal cual. Estaba esta figura después del Imperio Germánico Romano-Germánico. Estaba esta figura de los príncipes electores, en la cual se juntaban, se moría el rey, se juntaban, votaban, y de las familias gobernantes salía uno. Cuando se moría ese compa, no heredaba a su hijo. Se volvían a juntar los príncipes electores y accedían al trono dependiendo de los puntos. Prusia siempre fue uno de los estados más fuertes. Tenía un ejército bastante adiestrado, moderno para esa época, y decide invadir y anexarse Austria. Cosa que ya se han de imaginar que pues a Francia no le gustó mucho. Son vecinos y tenían esta relación, ¿no? Cercana. Entonces ya se la tenían, como Francia estaba en sus rollos acá imperialistas, pues se les metió por la ventana Prusia con la invasión, y ya no estaban en buenos términos. Hay un detalle con la sucesión en España, en la que había dos aspirantes. Francia obviamente quería poner a alguien de su misma, o de la casa que tuviera que ver con ellos, de los Orleans, y Prusia al parecer tenía la casa, ¿cómo era la casa gobernante? Hochstaffel. Tenía el derecho, al parecer, un nieto, algo así para el reinado de España. Francia, en una serie de cartas y de telegramas, Malinterpretados. de telegramas diplomáticos, la intención era hacer la sugerencia de que pues la casa gobernante de Prusia dimitiera de los derechos en España. Era una sugerencia a cambio de ciertos beneficios, y el buen Otto von Bismarck, mariscal, interceptan ese telegrama, lo modifican y lo cambian a que pareciera como una amenaza y lo reenvían. Obviamente en la casa reinante en Prusia no fue nada bien visto que Francia lo amenazara, y es cuando se declara la guerra entre Prusia y Francia. Obviamente por esta liga que existía entre los estados germánicos se unen, entonces todos ellos van contra lo que era Francia en aquel momento, y entran en esta guerra. Obviamente, insisto, el poderío de Francia comienza ya a devenir. Dentro del mismo Francia, las guerras intestinas dentro del mismo Francia, había gente que se oponía al Segundo Imperio, a este reinado de Napoleón III. Entonces había entre monarquistas, republicanos y todo este rollo. Entonces eso también va demeritando. Vamos a verlo ahorita en la novela, cómo maneja cada una de las clases. Y Prusia, insisto, era uno de los estados que comienza a tener un ejército moderno, comienza a tener un ejército muy preparado y comienzan a ganar la guerra. Incluso llega a haber esta invasión a territorio francés del mismo ejército prusiano, que es donde se centra la historia de Bola de Cebo, correcto. ¿Qué sucedió? Ya nada más para cerrar la intervención histórica. De Francia derrocan a Napoleón III, se instaura la Segunda República, continúan ya ahí, prácticamente se acabaron las aspiraciones monarquistas en Francia, y en el periodo, en la parte prusiana, lo que el resultado que tiene es la formación del imperio alemán. La unificación, ahora sí, en un solo país, en un solo territorio, de todos estos principados que antes se mantenían con cierta independencia, todos bajo la corona reinante de Prusia. Sí, por eso le dicen que Alemania le debe su estatus de nación a Otto von Bismarck, ¿no? Porque él fue el que
De hecho, él tenía esa idea, ¿no? De unificar. De hecho, La unificación de estados ya germánicos. esto es como nota marginal, pero hasta Hegel ya pensaba en. Hegel incluso escribe como una especie de constitución alemana de, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué Pues es somos? como lo que pasó con Italia con el buen Dante Alighieri, eran estas unificaciones, en vez de estarnos dando la torre entre estados que tenemos mucho en común, Ajá. vamos formando una nación. Sí, que ellos decían, pues ¿a quién le hacemos caso? ¿Al emperador o al papa, no? Y acá pues Algo más o menos similar. también. Sí, exactamente. Bueno, yo ya nada más para cerrar este bloque me gustaría como dar una anécdota chistosa, bueno, no sé si chistosa, del buen Baudelaire para mostrar un poco la personalidad de Baudelaire, porque en esa pugna entre regresar a República o porque había el imperio, entonces los republicanos querían quitar al emperador, a Luis Napoleón. Dice que bueno, Baudelaire estaba muy peleado con su padrastro, ¿no? Lo odiaba, y su padrastro era un mariscal del ejército francés, el general Opic. Y dicen que, bueno, Baudelaire siempre fue un burgués, ¿no? Un niño rico. Y él, dicen que lo ven llegar, ¿no? Estaban ahí los republicanos guerrilleros en las trincheras. Y ven llegar a Baudelaire, ¿no? Y el vestido de dandy, ¿no? Porque él se vestía muy bien siempre, pues, tenía mucha lana, ¿no? Entonces llega ahí con su fusil. Y que dice, Baudelaire, vienes a pelear por la república, ¿verdad? Vienes del lado de los pobres. No, vengo a ver si le doy un tiro a mi papá, nada más, ¿no? Denme chance de dónde me pongo. Ajá, nada más denme chance para ver si le doy un tiro a mi padrastro. Y bueno, esa es la anécdota, y con esto, anécdota tan divertida que reímos mil, terminamos el bloque 1 del contexto sociohistórico, cultural y literario de Guy de Maupassant, y pasamos al bloque 2, donde vamos a tratar ya la obra que nos compete el día de hoy, que es Bola de Cebo. Entonces regresamos. Bien, pues bienvenidos a este segundo bloque de Vuelta a los Clásicos, un segmento donde buscamos la relectura de los clásicos de la literatura universal, porque creemos que solamente así van a conservarse y no van a quedar ahí sepultados por el polvillo del tiempo. Bueno, vamos a entrar ya directo a la obra que nos compete el día de hoy, que es Bola de Cebo, un relato de Guy de Maupassant que publica en 1800, ¿qué? ¿1880? No, ¿sí? 1880. 1880. No, en el 80 dijimos, ¿no? Abril del 80. Abril. ¡Ay, güey! Verano del... El verano del... Yo recuerdo como si fuese ayer. Sí. Bueno, entonces nosotros subdividimos en 3 bloques este segmento, que es en el planteamiento, el nudo y el desenlace, ¿no? En esta muy conservadores, muy aristotélicos, en esta pues en esta estructura aristotélica del cuento que sigue vigente hasta el día de hoy. Quién sabe por qué. No Qué sé. raro que algo aristotélico celebrando siga el- vigente hoy. Pero bueno, entonces tiene esta estructura para nosotros. Si ustedes creen que no es así, pues hagan su programa, básicamente. Es lo que queremos. No es cierto. Pero bueno, esa es la estructura que creemos que tiene el relato. Un chico de... Problemas técnicos. No es cierto, máximo respeto. Bueno, el planteamiento es, inicia este cuento de Guy de Maupassant con retrato de la derrota del ejército francés, ¿no? Que Una es Francia como... ocupada por los prusianos, como mencionamos en el primer bloque. Un panorama desolador, como mencionábamos. Francia era, el ejército francés era, en aquellos entonces, de los 1860s, el ejército más fuerte a nivel mundial. Y pues resulta que ya en los 70s se encuentra contra un ejército prusiano más fuerte, moderno, mejor equipado, y pues comienzan a ponerle en la madre, ¿no? Entonces nos presenta esta Francia derrotada, un general que va
cabizbajo, arrastrando la espada al lado de dos oficiales, los soldados llegando al pueblo, este pueblo francés, no recuerdo cómo se llamaba, pero donde venían los protagonistas, llegando derrotados, ya muy diezmados, sin equipo, heridos, todo este rollo, ¿no? Entonces ahí es donde inicia o donde nos pone Maupassant en el inicio de la historia. Exacto. Sí, bueno, vienen en un carruaje o en un, digo, yo me imagino pues estos carruajes muy ostentosos de la época. Grandes, porque se ponen de acuerdo. Bueno, se ponen personas. De acuerdo, ¿no? Se ponen de acuerdo para irse hacia una zona que no estuviera ocupada todavía por los prusianos, ¿no? Correcto. Entonces, ¿quiénes se van? Pues se van quienes tienen un especial interés en preservar su riqueza. En su mayoría son esos, pero pues está también el caso de Bola de Acebo, ¿no? Pero hasta parece como chiste, ¿no? Porque Maupassant nos pone a dos monjas, a un industrial, un industrial con su esposa, a un comerciante con su esposa, a unos condes, a un republicano y una prostituta en el mismo carro. Es muy simbólico, ¿no? O sea, exactamente. Toda la Francia ahí en ese carruaje. No es gratuito. Claro. O sea, no es gratuito que estén todos esos personajes ahí, o sea. Lo que mencionábamos de la intención que tiene Maupassant de... Bueno, no sé si un símbolo, pero sí es como una especie de... Bueno, símbolo por la representación. Lo que representan, ¿no? O sea, cada uno de los monjas, segmentos. como la opinión religiosa, ¿no? La opinión de los burgueses, la opinión de los condes, ¿no? Sí. De hecho, la actitud de cada uno lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el caso de las monjas, claro. Van rezando todo el tiempo. No sé, a mí me dio la impresión que era como una crítica de Maupassant sobre esta pasividad de la iglesia francesa ante una invasión, ¿no? De yo estoy con lo del Señor y a mí, porque realmente las monjas no tienen mayor intervención más que rezan, o sea, rezar y obtienen los beneficios cuando comen, cuando hay comida, cuando hay bebida, cuando hay momento de descanso. Pero todo el demás tiempo no opinan, simplemente. Bueno, creo que sí hay una opinión que es devastadora en el caso de las monjas que ya veremos más adelante, ¿no? Exactamente. Pero entonces, sí es como toda Francia hace un retrato dentro de ese carruaje, ¿no? Exactamente. Entonces es un viaje largo, es un viaje que ellos estiman de a lo mejor un par de días, ¿no? Pero las condiciones climáticas tampoco favorecen el viaje, los caballos van mucho más lentos, ¿no? Mencionan que eran 4 caballos y terminan enganchando 6 caballos por las condiciones. Neva, es más difícil los caminos, se va a encontrar un camino más lodoso, nevado, entonces enganchan 2 caballos más todavía para poder llevar a estos pasajeros. Entonces van muy lento, y ¿qué es lo que hacen las personas mirándose las caras en ese viaje? Pues en algún momento tratan de tener una conversación, los que van acompañados pues entre ellos, y después como que hay una cierta intervención o una la posición que cada uno tiene sobre la invasión de Prusia, ¿no? Que pues todos están en desacuerdo, o sea, nadie se ve favorecido con la ocupación de Prusia en Francia. De hecho, incluso hasta el acomodo en la forma en la que Maupassant nos cuenta que van subiendo al carruaje tiene su intención, ¿no? Primero sube el aristócrata, el noble, los ex-condes, luego sube el industrial, el comerciante, las monjas, y al final suben el republicano que está esperando se restaure la república, pierda el imperio, que creo que sería el único beneficiado con la república. Con la invasión prusiana, esperando que se derroque a Napoleón III, y al final la que sube, la última, es Bola de Acebo, una prostituta, que como bien dijo Pedro, en un principio tenía este apodo porque pues ya estaba entrada en unos cuantos kilitos de más, como diría el Piporro, estaba espesa. Dice Maupassant que su cara era como una roja manzana, ¿no? Me imagino pues, con el frío, ella muy blanca con el frío. Bueno, estaba como chapeteadona,
y Maupassant la retrata como una manzana, ¿no? Su cara era como una manzana. Entonces la intención es llegar a el Havre, o no sé cómo, no sé el francés, ahí, digámoslo así, el Havre. Perdón de los puristas ahí, franceses, perdón, ¿no? pero, que es un puerto en el norte de Francia, que de ahí es el brinquito por el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. De hecho, incluso ellos manifiestan que la intención de los condes y del industrial de textiles es, pues, en algún momento, si los prusianos llegan hacia allá, brincar hasta Inglaterra. Sí. Ahorita me acordé, tenemos al industrial de textiles y a un comerciante de vino que dentro de lo que platicaba, lo que decían que era como el retrato de la sociedad francesa, el comerciante de vinos tiene esta fama de tramposo, ¿no? De vender malos vinos, a andar buscando la forma de sacar beneficio siempre de todo. El industrial textil manifiesta que pues a él realmente le da o le viene quien gane la guerra, simple y sencillamente lo que no está de acuerdo es que pues, los prusianos le están pidiendo dinero y pues si no le piden dinero a él no le importaría la invasión prusiana, pero pues como le están pidiendo dinero es donde busca salir de esta situación. La única, bueno, el republicano dijimos que al parecer él tiene por la intención de esperar pacientemente al desarrollo de los acontecimientos, y la única que encontramos curiosamente con un ideal patriótico es precisamente a Bola de Cebo, a la prostituta, a la de menor rango, ¿no? Exacto. Cuando sube ella, como mencionaban, retomando ahorita el viaje, lo platicaba Pedro, existe primero desdén como, ay, con lo que nos toca viajar, ¿no? Ahora cualquier chusma puede subirse a los carruajes, ¿no? Existe esta... Son muy vocales las mujeres de los... de los industriales, del comerciante y del conde. Uh-huh. Entonces existe este rechazo hasta que, pues un viaje que pensaban que iba a durar 2 horas, pues como bien se extiende y pues la necesidad de la papa. Sí, porque casualmente nadie llevó provisiones, ¿no? O sea, imagínate que todos a lo mejor lo que consideraron más importante, pues eran pertenencias sí, o sea, no sé, joyas, dinero, ¿no? Exactamente. Y nadie previó que, pues, algo tan fundamental como la comida fuera necesario, ¿no? Entonces, cuando el viaje se prolonga y empiezan ya a ponerse hasta de malas porque pues, no tienen comida, quien previó esa situación pues es Bola de Cebo, ¿no? Que saca ahí una canasta enorme de... Oye, pero qué lonchera, Sacó su lonche. Sacó la lonchera de Dora la Exploradora, que traía, que eran 2 pollos, 4 botellas, fruta. 3 tortas de milanesa. Un paquetazo. Un paquetazo. Unas salchichitas con limón y sal. Queso Filadelfia con galletitas. Pues sacó todo eso y empieza a comer. Y pues obviamente les abrió el apetito a todos, ¿no? Uh-huh. Pero no todos se sentían nadie quería recibir de ella al principio, ¿no? No es sino hasta que a lo mejor uno abre punta y ya empieza... Incluso ella es como la clásica por cortesía, gustan y pues sí gustaron. Sí, dice que siente como la mirada hambrienta de estos aristócratas y ella pues no le quedó de otra más que decir, ¿gustan? ¿No? Aquí hay, y hay uno, no recuerdo si es Carré Lamédon o alguno de ellos o Carré Lamédon, que inmediatamente responde, sí, la verdad, pero siempre, a mí me gusta mucho esto que tienen como siempre como muy, yo sí voy a tomarle la palabra, señorita, ¿no? Así como, gusta una tacita de café, no será mucha molestia. Siempre está como con esa formalidad y ya uno le toma la palabra y todos los demás empiezan a comer también, ¿no? De hecho, incluso los últimos son los condes que se rehusaban todavía como en este estatus
pero pues hasta la aristocracia y la nobleza necesita comer. Claro. Y existe la oferta expresa de bola de cebo de, oiga, de veras, chinguese un pollito, ándele, ven, ándele, condesa, bueno, pues va. Pero también habla de una forma como de desapegarse de los estratos más bajos, ¿no? O sea, aquello que pudiera a lo mejor significar para bola de cebo como la riqueza que ella llevaba, ¿no? Esa Lo provisión, poco que se tiene, que es lo poco que tengo lo ofrezco, es pues algo que a lo mejor no hubieran estado dispuestos los demás, ¿no? A compartir. Exacto. Entonces esas provisiones que ella había estimado, También soy un delincuente. esas provisiones que ella había estimado para, no sé, para el viaje y a lo mejor un poco más, pues se acaban en cuestión de unas horas, ¿no? Porque todo mundo come de ahí y todo mundo le entra sabroso y bueno, se agota, ¿no? Se acaba y después de ese momento parece que hay en ese acto más similitudes, ¿no? Empiezan las monjas a decir, bueno, digamos que todos tenemos un solo propósito que es hacia Dios, ¿no? Y también los demás empiezan a ver más similitudes en ella como si no fuera tan mala, ¿no? Se humaniza Se la humaniza, relación, ¿no? es como Claro. nos homologamos todos. Exacto, en esa conveniencia, Ujú. ¿no? Entonces hay un intercambio ahí de ideas, hay intervenciones en ese momento cuando comparten la comida, que aunque no estuvieran de acuerdo exactamente en los ideales, ¿no? Todos están homologados, ¿no? Todos tienen ese destino que es el hambre y en eso se unifica, ¿no? Esa primera convivencia después de que comparten los alimentos. El viaje se demora todavía más y hay una parada obligada en un pueblo que quedamos que es Tot, o no sé cómo se pronuncia. Y bueno, hacen parada obligada, ¿por qué? Porque empiezan a ver que hay luces, detienen a quien va manejando los caballos y pues llega un general prusiano. Sí, ese sería ya como en el guionismo le llaman el middle point, ¿no? Que es como donde hacen que la historia gire para que ya empiece el conflicto, ¿no? Y en este caso es un general prusiano que les hace la señal de que se paren y los hace descender del carruaje, de este vehículo, y ahí comienza ya el desarrollo, ¿no? de la historia. A este pueblo ellos tenían pensado llegar a almorzar, por eso es que no llevaban comida, pero en realidad llegan de noche, ya prácticamente a tener que hospedarse en una posada. También lo que comentábamos da el cuento a entender que no esperaban que hubiera prusianos ahí todavía, entonces ya los toma muy de sorpresa que de pronto les marquen el alto y me los bajen. ¿Por qué? Porque manifiestan que hay este desazón de pues nos bajamos, sí, no, y me los bajan. Ellos traen un salvoconducto obtenido en la Francia ocupada por un general prusiano. Hay un salvoconducto que les permite el libre paso y les dicen, sí, muy padre y todo, pero pues pásenle aquí, déjenme inspeccionar los documentos, ¿no? Pues bájense aquí, ya es de noche, vehículo, deciden joven. ellos quedarse a dormir ahí en lo que ven, esperando el día siguiente pegar fuga temprano. Así es. Pero pues no sucede así. No sucede así, se bajan. Bueno, pero antes, cuando les piden que se bajen, hay una creo que también hay un acontecimiento importante, ¿no? Que es la manera en la que bajan. O sea, pues todos obviamente están temerosos de lo que pudiera ocurrir cuando les piden que bajen, pero hay quienes, por ejemplo, dice que las monjas son las primeras en obedecer, ¿no? Se bajan inmediatamente. Y otra vez el caso de bola de cebo y menciona también el caso del acompañante, que es republicano, ¿no? Están con una actitud un poco más altiva, ¿no? O sea, saben que son los derrotados, pero al mismo tiempo quieren
que no pasen sobre ellos, ¿no? Reconocen, o sea, se reconocen derrotados, pero también se reconocen como invasores a los prusianos. Entonces es como esta rebeldía de no aceptar las términos. Sí, o sea, no es una obediencia completa, hay como una cierta altivez en el ademán, ¿no? Cuando se bajan del carruaje. Y bueno, ya finalmente tienen que esperar a que inspeccionen los documentos y deciden quedarse entonces en la posada, ¿no? Todos se duermen. Por ahí está también la parte en donde el matrimonio, que no recuerdo ahorita, que son los, creo que son los empresarios. ¿Los dos? Sí, que hay un matrimonio que constantemente está criticando a Bola de Cebo, ¿no? Y él, el hombre en el matrimonio, está espiando por la cerradura el pasillo del hotel y se encuentra con Bola de Cebo y con Cornudet en el pasillo, ¿no? Como si estuvieran quedando, tuvieran ahí un asunto, ¿no? Entonces vuelve otra vez la crítica hacia Bola de Cebo, hacia el oficio tan bajo. Casi como de, mira, ni aquí puede dejar de estar puede buscando trabajar. Y bueno, pasan la noche ahí. Al otro día, no sé si quieras. Ahora sí, hay antes de esto de la cena con Cornudet, hay un detalle. Cuando se bajan a la posada que están cenando, llega un oficial prusiano y pregunta por Elizabeth Rousset. Elizabeth, sí, cierto. ¿Quién es Elizabeth Rousset? Yo. Véngase, el coronel o no sé qué sea, lo quiere ver. Entonces se la lleva. Regresa a la cena y regresa muy molesta, regresa encabronada a ella y no les quiere decir qué pasó, güey, pues qué pasó. No, y no decide hacer. Pasa esta situación de lo de que platicas con el Cornudet y amanece. Sí, y al otro día, ya en el desayuno, ellos tenían la intención de viajar temprano, ¿no? Desde las 8 de la mañana. Pero el cochero no se le ve por ningún lado, ¿no? Y ya después dan con que él está como en un café, y tampoco el posadero está disponible a las 8 de la mañana. Dice, yo despierto hasta las 10, ¿no? Y da la indicación de que no me despierten por ningún motivo. Entonces, pues ya el viaje que iba a iniciar a las 8 ya se retrasa a las 10 de la mañana, que es cuando el posadero les puede dar noticia de dónde está el cochero, ¿no? Y resulta que el posadero dice, pues no se pueden ir, el cochero, no. Les da noticia, ¿no? De dónde está el cochero, van con el cochero, les dicen, no, pues no, me dicen que no, que no desenganchara, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Quién te dio esa orden? No, pues el posadero. ¿Y el posadero quién? No, pues el general, ¿no? Entonces el general aparece como hasta la 1 de la tarde. Total que pierden ahí otro día, ¿no? Y cuando la pregunta de, oiga, pero pues ¿por qué? Mire, le recuerdo que traigo un salvoconducto de su patrón, donde nos está dejando, y pues el prusiano dice, me vale. Pero yo amablemente me gustaría recordarle que traigo aquí de su jefe, porque no me da la gana, dice el general, ¿no? Este prusiano que estaba al mando, ¿no? Y bueno, ya todo el mundo trata como de adivinar cuáles son los motivos por los que porque hasta ese momento no saben cuáles son las intenciones, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no les permiten la salida? Entonces tratan como que de adivinar cuál es esa situación. Oye, ¿por qué? ¿O qué pedo? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Y creo que les hace la alusión, uno de los oficiales, que es como, o sea, hasta que ella acceda o algo así. Sí, como que le parece muy atractiva, ¿no? La señorita. Entonces ya existe esta situación de... ¿qué sucede? El oficial prusiano muchos días, ¿no? Sin compañía femenina. Exactamente. Requirió los servicios de la buena Bola de Cebo. Y Bola de Cebo en esta parte, o sea, es en esta parte ideológica, porque es su chamba
lo ha hecho, se ha acostado con infinidad de hombres, pero no se piensa acostar con un invasor prusiano. ¿Verdad? Creo que lo terrible de esa situación es ver cómo lo toma cada uno de esos. O sea, en el momento en el que ella fue capaz de compartir la comida, encontraron en ella más similitudes. Una vez satisfaciendo esa necesidad, pues ya todo aquello que habían homologado su convivencia o la interacción, esta empatía, ya terminó. ¿Me explico? Entonces, ya cuando entienden que este general prusiano lo que quiere es estar con Bola de Sebo, empiezan a encontrarle hasta atributos a ese acto del general. Pero está bien claro porque inician, o sea, en la noche que se enteran de por qué no los dejan salir, Sí. porque hasta en la noche se enteran, la segunda noche que pasa en la posada, todavía hasta ellos se ofenden, ¿no? O sea, es como de, ¿cómo es posible que este tipejo quiera requerir los servicios de la señorita? No, son los invasores, a eso vienen ellos, a querernos quitar y aprovecharse de nosotros, hasta de las mismas mujeres. Sí. El problema es cuando pasa la noche, amanece, se quieren ir y pues siguen sin la orden del cochero de enganchar los caballos porque la señorita no accede. Y es cuando ya se molestan porque es como o sea, la entendimos, su molestia y qué poca madre, pero, güey, yo pensé que se iba a acostar con el oficial en la noche y no se acostó. No, pero además poca empiezan a madre. ver atributos así como, por lo menos sabe el general que ella se dedica a eso. Y no lo haría con una mujer casada. Porque se le nota. No lo haría con una mujer casada. Porque se le nota que es una prostituta. Ajá. O sea, ¿por qué no nos requirió a ninguna de nosotras tres? Exacto, Porque sabe que somos personas decentes. Es cierto, sí, Así sí. es. Y empiezan ya a ofenderse porque no pueden salir, ¿no? Porque dependen de Bola de Sebo. O sea, dependen de cuando ella acceda a pasar. Dependen O sea, de su ideal. Toda de la su aristocracia ideal. francesa depende de una prostituta, ¿no? Y de su ideal. Que para ellos, desde un punto de vista externo, es muy sencillo el ideal dejarlo de lado, ¿no? O sea, volvemos a la misma línea. Si ya lo ha hecho con un montón de hombres, ¿por qué no hacerlo más? Todavía hasta le dicen, ay, te aseguro que el güero está más guapo que con muchos de los que se ha acostado, porque a mí me consta que se acostó con el cochero de no sé quién chingados. Sí, sí. O sea, todavía empiezan a demeritar, ¿no? Como el favor le está haciendo el güero en fijarse en ella, como para que le haga el asco. Cuando en realidad el problema que tiene Bola de Sebo es ideal. Es ideológico, ideal, ¿no? exactamente. No me voy a acostar con un invasor. Con un invasor, exacto. Y luego viene estos intentos, que son varios de estos personajes, me toca a mí darle Se el ponen de discurso, acuerdo, ¿no? ajá, se ponen de acuerdo, aprovechan que se va a misa y se ponen de acuerdo para, mira, ¿cómo le vamos a llegar? Y Maupassant dice, y él atacó por el conducto de la moral, ¿no? Y, no, bueno, pues es que, ¿cómo estaría alguien que se dedicara a liberar a Francia, ¿no? Para que, pues, Francia pueda... si la libertad del país dependiera de una persona. Yo lo haría, yo lo haría. Y luego otro llega y... La verdad, el general no está tan feo, O sea, no... Tiene sus atributos, ¿no? Mira, podía haber usado la fuerza, pero es un caballero y está pidiendo permiso. Y vienen estos no, ¿verdad? De Elizabeth. No, y luego llega el otro a atacar, pues, por medio de la guapura del general, y no. Entonces, ella está como... pues montada en sus ideales, y ellos lo que tratan de hacer, pues, es convencerla, ¿no? Y todo este meollo ocurre por ahí, ¿no? De tratar de convencerla para que acceda. Hay uno que le dice así como, y el tercero es como que intenta por medio de adularla a ella, ¿no? De que
Pues es que obviamente una mujer francesa como No usted, más. tan Está guapa. acostumbrada a las güeras desabridas, La verdad, prusianas. allá las prusianas están feas. Él quiere eso, ¿no? Pues él quiere irse con este triunfo de haberse acostado con una francesa. Yo lo haría, Bueno. pero estoy casado. Pero, o sea, yo lo haría, pero estoy Sí. casado. Pero, o sea, no lo culpo que quiera vivir la experiencia. Incluso todavía lo que platicábamos. Las monjas que no hablan todavía, una se intenta meter bíblicamente con esta parte Eso, de... eso, o sea, porque empiezan también a burlarse de la situación, o sea, cuando ellas digamos todos, no se ven en peligro, saben que la situación es con bola de cebo, empiezan a reírse, o sea, empiezan a echar mofa. De hecho hay porque una parte. yo no voy a matar, no vengo a matar franceses, ¿no? O sea, yo Ajá. vengo nada más no que vengo, sino que mi intención no es matar a los franceses, es ella, es estar con ella, ¿no? Matarla a ella. Matar- Dice en una de cómo hablan las mujeres de ella, ¿no? De cómo hasta pareciera como la van preparando, dice, pero como la ligera capa de pudor con que está acorazada toda mujer de mundo solo recubre la superficie, ¿no? Hipocresía, se animaban con aquella aventura picante, se divertían locamente en el fondo, sintiéndose en su elemento, trapicheando sobre el amor con la sensualidad de un cocinero goloso que prepara la comida para otros. O sea, intentaban a partir de la discusión, de todo esto, irla preparando como si fuera para un platillo presentarla, al general, exactamente. lo cual es terrible, ¿no? Entonces O sea, le preguntan a la monja y hacen como esta alusión de, ya yéndose a la parte religiosa, de los La abnegación. sacrificios, los Cierto. sacrificios que abnegadamente deben hacer. Y la monja más vieja, no entendiendo como la alusión, justamente comienza a hacer esta, o sea, de una forma, yo al menos me pareció como, de una forma no, ¿cómo decirlo? Sin querer, pero termina dando el punto a ellos como de, pues sí, la negación, el bien común por sobre el beneficio Sí, el propio, personal, sí. entonces pues van teniendo y siguen atacando a bola de cebo. Ahí ya cuando de plano están en esta situación del complot, el único que se mantiene distante es Cournet, el republicano. Incluso cuando le vuelven a hacer la segunda noche la sugerencia y todo el día después de estar atacando a bola de cebo y se retira a su habitación, Cournet se levanta y les dice, lo que están haciendo es una infamia. Antes de eso, lo que me gustaría, fíjate, la intervención de la monja que decía hace rato que es devastadora, con eso que leí hace rato donde las mujeres se están preparando, o bueno, todos se están preparando como si se tratara de un platillo para ofrecer al general, empiezan a utilizar analogías bíblicas de este sacrificio, ¿no? De quienes por el sacrificio consiguieron como un fin mayor, ¿no? Entonces, la condesa, aprovechando la autoridad sagrada de la inesperada cómplice, consiguió que hiciera una especie de paráfrasis edificante en este axioma de moral: el fin justifica los medios. Y le pregunta, entonces, hermana, ¿piensa que Dios acepta todas las vías y perdona el hecho cuando el motivo es puro? ¿Quién podría dudarlo, señora? Una acción censurable en sí misma se vuelve a menudo meritoria por el pensamiento que le inspira. Entonces ahí, o sea, ahí nos dice que también la monja dice que cuando, o sea, se puede aceptar una situación reprobable cuando aquello que le inspira un fin mayor, ¿no? Entonces, esta moral y por eso la necesidad de poner a las monjas, ¿no? O sea, esta hipocresía de cómo echas al ruedo a alguien que no, o sea, que no tienen la voluntad de hacer algo. Y de acuerdo a tus intereses, ¿no? Que si exacto. no tuvieras un beneficio, pues te valdría, pero ahora que sí. Entonces, pues las monjas también la echan al ruedo con esto. Entonces termina este compa diciéndoles, ay, lo que están haciendo es una infamia, mendigos culés. Y termina
en algún momento después, ya ante la presión, los días ahí, termina mermando la voluntad de Elizabeth, de Bola de Cebo. Entonces, en la noche, cuando cenan, porque aparte la mesa se vuelve hostil, te van manejando el desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, y cada vez van siendo más hostiles. Entonces, a la hora de la cena, cuando esperan que baje, les informan que la señorita Elizabeth no va a bajar a cenar, se encuentra indispuesta, y ellos sobreentienden ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, se van, destapan champaña, brindan, por la felicidad de que se van a ir sin tener en cuenta lo que está ocurriendo entonces con Bola de Cebo, lo que está haciendo Elizabeth. Y en la noche no duermen, manifiesta que Sí, Maupassant que la sí. champaña es mala te quita el sueño. es mala para dormir, que no compagina con el sueño, entonces es una noche muy animada. Y al día siguiente despiertan todos muy felices, contentos, encuentran el carro enganchado, se suben y la última en aparecer es Elizabeth, Bola de Cebo. Y el cambio en los compañeros de viaje es devastador. Ese es el madrazo del cuento, ¿no? Encontramos este cambio de actitud. Que ella se acerca a subirse y todavía está afuera una de las mujeres y ella le dice buenos días, ¿no? Y ella dice que la mujer apenas la volteó a ver y hizo una genuflexión, ¿no? O más bien como un gesto de hola, ¿no? Pero ni siquiera le dijo nada. Ni siquiera se digna. A un día antes para convencerla le intentaron hablar y eran amigas y las confidencias, y ahora ni siquiera un buenos días le reciben, ¿no? Se suben todos, así como inició el cuento. Ella es la última a subirse. Las pláticas ni siquiera la toman en cuenta, es como si no existiera, y Bola de Cebo termina quebrándose, ¿no? Sí. Es como Sí, dices, que se aguantaba el llanto ajá. y lo regresaba, dice como un niño que traga así como el alimento sin muchas ganas, como que se tragaba el llanto hasta que no puede y se rompe en llanto, ¿no? Y va sollozando. Van en el camino y pues ella con todo lo que sucedió, el shock, en la noche anterior, todo este rollo, se olvidó de llevar provisiones y manifiestan que otro trancazo. Cuando van en el camino, todo el mundo saca el desayuno, sacan la torta, el lonche, los quesos, el sándwich, el taco de barbacoa, y ella fue la única que no llevó nada de desayunar. ¿Y qué creen? Nadie lo ofrece. Oye, pero no lo llevó porque todo el desmadre Sí, que pasó, sí, o sea, ella en todo el desmadre, para liberarlos. ella no tenía cabeza todavía para preparar. Igual a ella se le olvidó, pero ya estando ahí, nadie le ofrece ni un bocado. Exacto. Entonces, todavía es cuando, si no me falla, es cuando viene este quiebre. O sea, ya la voluntad de ella ya no aguanta más, comienza a sollozar, las lágrimas ruedan y los ocupantes, los acompañantes, como si nada pasara. El único que se da cuenta, o bueno, todos se dan cuenta, pero el único que decide tomar una acción, y no directa, como una afrenta, ¿no? A los demás. Sino... Sí, como de fraternidad. De fraternidad, ajá, de empatía, es justamente Cornet, el republicano, que comienza a silbar la Marsellesa, una pieza que claramente les disgusta a los industriales, a los monárquicos. En esta traducción de Alianza hay una nota al pie sobre esa, cuando él está silbando la Marsellesa, donde dice que en ese tiempo, todavía en tiempo de Maupassant, la Marsellesa era una canción muy subversiva, o sea, que causaba como mucho... escosor sobre todo en la aristocracia francesa. Entonces, ¿cuál es? Bueno, yo como sentí el final es como, mendigos, va a ser así, pues ahora nomás acuérdense, ¿no? Y no van a disfrutar el viaje, me la voy a pasar recordándoles y haciéndoles el viaje bastante incómodo. Exacto.
Y termina. Y termina con una frase que está muy, o sea, a mí me parece muy poderosa, que dice: y Bola de Sebo seguía llorando, y a veces un sollozo que no había podido contener cruzaba entre dos estrofas las tinieblas, o sea, entre las estrofas de la Marsellesa, cruzaba las tinieblas el sollozo de Bola de Sebo, ¿no? Y así termina el cuento. Y bueno, entonces esa es la obra que nos compete el día de hoy, Bola de Sebo de Guy de Maupassant. Este es el fin del bloque 2 y regresamos ya al bloque 3 con nuestras impresiones. Bienvenidos al bloque 3 de este segmento que es de vuelta a los clásicos, y en este segmento, bueno, en este bloque vamos a dar ya las conclusiones, las apreciaciones que nos dice a nosotros hoy este cuento. El cuento Bola de Sebo, o sí, relato Bola de Sebo de Guy de Maupassant, y a mí me gustaría cotejarlo con un poeta que es Charles Baudelaire, que es de la época, más o menos, él es 30 años más joven que Guy de Maupassant, él nace en 1821, pero los dos tratan de hacer una fotografía, ya no de la sociedad, bueno, sí de la sociedad parisiense de su tiempo, pero además de la hipocresía que hay en las altas cúpulas, ¿no? de la sociedad parisiense. Como ya tratamos en el bloque 2, está ahí retratada en una esferita, en un carruaje, toda la Francia de la época, desde la perspectiva religiosa, monárquica, burguesa de ese tiempo. Y cómo son, bueno, la hipocresía que hay cuando ellos parten y nadie quiere ni siquiera darle un pedazo de pan a quien los liberó, ¿no? O sea, así de baja, de ingratos, de poco valiosos son las personas que la acompañan. Y me gustaría direccionarlos a un librito de Charles Baudelaire que se llama El Spleen de París, porque en El Spleen de París Baudelaire hace algo muy similar a lo que hace Maupassant en este cuento, y a un poema en particular, no son poemas en prosa, y un poema que se llama Los ojos de los pobres, y es rápido, se los cuento. Es una parejita de enamorados que están en un café en esta París muy lujosa, ¿no? Esta París renovada del siglo XIX, que dejó atrás la Edad Media y La ciudad luz, y ya está ahí encumbrada la modernidad. Y Baudelaire tiene un ojo muy crítico y muy irónico, porque parece que Baudelaire está siendo una persona políticamente incorrecta, que sí lo es, pero tiene ahí un ojo y una crítica muy importante. Entonces esta pareja de novios, de enamorados, están en un café, están cenando en un café muy lujoso, y él le está diciendo a ella que es la persona, su alma gemela, que todo esto es como un monólogo interior de él. Entonces le dice que es una persona bellísima, con un espíritu muy, muy interesante también, es una mujer muy culta, y está tremendamente enamorado de ella. Y ella de repente voltea a su costado y hay unos ojos ahí pegados, ¿no? Unos ojos de un señor con sus dos hijos, o sea, son 2, 4, 6 ojos ahí viéndolos, ¿no? Viéndolos cómo comen. Y ella voltea y él se da cuenta que son unos pobres los que están ahí viendo ese manjar que se están comiendo. Y entonces ella le hace un gesto al mesero, ¿no? Que le habla.
Entonces llega el mesero y él dice, seguramente ahorita ella le va a decir que una parte de esta Prepare. cena se la den, por favor, a estas personas que no tienen que comer, ¿no? Porque ella que es Ella es todo tan noble, ideal, tan todo, ideal, tan buena, le va le va a convidar a esa familia un cacho de su cena, ¿no? Entonces ella, ahí se rompe el monólogo y ella le dice al mesero, ¿me puedes hacer el favor de quitarme a estos pobres? Incomodando. Porque me están incomodando, ¿no? Entonces él termina el poema diciendo, bueno, ahí ya se ve claramente que tú y yo no somos el uno para el otro, porque tú representas en su totalidad el espíritu de Francia, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Baudelaire ahí? Pues está retratando cómo toda esa sociedad burguesa, hipócrita y con muy poco valor, está retratando esos ideales, ¿no? Tan decadentes que para él, para Baudelaire y también para Maupassant representan esta sociedad, ¿no? Renegando de esa Francia, ¿no? Ajá. Que no les gusta. Siendo los dos, Baudelaire y Maupassant, burgueses, ¿no? O sea, no hay que perder de vista eso. Y para mí es eso, y creo que trasladándolo al México y en la Guadalajara, por ejemplo, en la que me tocó vivir, creo que esto sigue vigente, ¿no? Siguen vigentes estos ideales donde ciertas, o no ciertas, más bien, la sociedad en general se presenta de cierta manera, con ciertos ideales, queriendo representar X o Y cosa, y detrás de eso pues hay todo, o subyace a todas estas actitudes, pues una hipocresía, una ingratitud y un desprecio por cierto sector o un desprecio más bien por el otro, ¿no? Eso es lo que a mí me dice hoy. Sí, coincido con eso. Creo que el espíritu de los clásicos es que permanecen, ¿no? A lo largo del tiempo, o sea, este esfuerzo que tenemos de llevar este tipo de contenidos, pues es no como para dejarlos morir. Creo que en sí mismo estas obras son clásicas porque nos dice mucho y va a decir mucho pues para muchos años, ¿no? Entonces estas similitudes de el comportamiento humano, ¿no? La miseria de los valores, esa degradación que se tiene como individuo de buscar el beneficio propio, ¿no? Por sobre todas las cosas, pues es algo que obviamente permanece, ¿no? Entonces sí, coincido totalmente con lo que dices. Son momentos casi muy similares a lo que tenemos hoy en día, y que sí te hace como que cuestionarte, ¿no? La permanencia de esos valores y sobre todo pues también la hipocresía de la sociedad. Yo creo que es lo que me deja. Lo que hemos platicado, ¿no? Lo que hace a una obra ser un clásico es la vigencia. Y a pesar de que estamos hablando de una obra de 1880, ya que son 240 años. 240 años, ¿no? No, son 100... Ya no sé. Háblenle un contador, por favor. 140 años entonces. 140 años. Me fui 100 años más. Pero bueno, tiene esta vigencia, ¿no? Es una sociedad, estamos hablando de un contexto totalmente diferente, ya no hay reinados, ya no hay invasiones, bueno, comillas. Pero sigue esta vigencia, ¿no? De la hipocresía de la sociedad. Les platicaba en el fuera de la grabación que se me hacía muy curioso como esta línea hasta bíblica donde el ejemplo lo dan las clases más humildes, las clases las que no se espera más que una degradación, son los que en realidad terminan sacando como la casta, ¿no? En esta alegoría un poco bíblica. Y pues la verdad es que creo que es una muy buena obra para acercarse a Maupassant, aunque a mí en lo personal me llamó más la atención la recomendación de Pedro en cuanto a los cuentos de terror. Entonces,
Es un cuento cortito, hay varias ediciones, prácticamente lo encuentran en cualquier antología, como, como comercial está esta edición que saca Fondo de Cultura Económica de 20 pesitos, entonces raza, para leer no hay pretexto, ni siquiera el que sea caro, el que sea barato, el que sea complicado, es una novela es un cuento, bastante sencillo, muy fluido, y también se me hace una buena obra para, no sé ustedes cómo lo vean, para la gente que quiere o que va comenzando en este hábito de lectura. Es un muy buen relato, bastante sencillo y ameno. Y para la obra de Maupassant, porque casi todas las ediciones de los cuentos de Maupassant tienen como cuento central a Bola de Cebo, ¿no? De hecho, por eso lo elegimos como clásico, ¿no? Y bueno, también reiterar lo que decía Pedro y Marco, si Bola de Cebo es un clásico, es precisamente porque retrata algo de la naturaleza humana, ¿no? En este caso, la hipocresía, pero tiene que ver con el ser humano, ¿no? Muy bien. Pues no importa el estrato social, género, color, todo eso. Como decía, como bien apreció Pedro, es esta humanización de todos, exacto, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues este fue el capítulo de vuelta a los clásicos de Bola de Cebo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos como Escriturama el canal. En Facebook estamos solo como Escriturama. A que nos sigan también en el canal de YouTube que produce nuestra casa productora Apatía TV. Y también síganos en redes. Y si ya leyeron esta obra, si la van a leer, si tienen algún comentario, por favor nos lo ponen en cualquiera de las redes o incluso en YouTube y nos encanta leerlos. Pues esperamos que les haya gustado, reiterando, la intención es que se fomente la lectura. Exactamente, no somos sustituto del texto, sino solamente un iniciador, un disparador. Correcto, para meterle la duda. Exactamente. Y bueno, pues gracias por seguirnos, por estar aquí y pues hasta la próxima. Abur. Let's start right out.